Pronto empezamos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse al webinar de la Slack, el segundo webinar pre-congreso. Y me gustaría muchísimo de agradecer a todos por el primer webinar que fue exitoso, y ahora tenemos el segundo webinar con la doctora Mónica García de la Universidad de Miami. Pero antes quería mostrarle un vídeo de las nuevas fechas del Congreso, que lo tendremos el próximo abril, de 27 a 30 de abril de 2021. Tenemos un vídeo del Congreso y voy a mostrar a todos. Antes de empezarmos. Cartagena de India, Colombia. La heroica será la ciudad anfitriona del 30º Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Citopatología, cuarto Congreso de Citopatología, Socolpat, del 27 al 30 de abril del 2021. Un encuentro de colegas que contará con la participación de conferencistas líderes en el mundo y en América Latina en diferentes tópicos de la citopatología ginecológica y no ginecológica. Además, se celebrará el simposio de la Academia Internacional de Citología. Cartagena, la ciudad amurallada, les espera con su encantadora arquitectura colonial, republicana y moderna, playas de aguas cristalinas y refrescante brisa, espacios únicos con una expresión gastronómica exquisita, fiel reflejo de la riqueza cultural colombiana. Bienvenidos a la inspiración de García Márquez. Bienvenidos al realismo mágico de Colombia. 30º Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Citopatología, cuarto Congreso de Citopatología, Socolpat. Buenísimo, muchísimas gracias. Y esperamos con este video que todos puedan ir al Congreso en Cartagena. Los esperamos todos ahí. Y con el tema de Cartagena y Colombia, invito a mi amiga y vicepresidenta de la Socolpat, presidente del Congreso, el próximo Congreso de Citopatología de la SLAC, doctora Esperanza Teosaba, de Bogotá, Colombia, a nos presentar nuestra invitada de hoy. Esperanza, por favor. Gracias, Mauro. Buenos días para todos y muchas gracias por estar aquí en este webinar. Quiero presentar a la doctora Mónica García Buitrago. Ella es la que hoy nos acompaña y quien va a hablarnos de este tema tan interesante de las lesiones glandulares. Mónica es nacida en Bogotá, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque. Hizo su especialización en anatomía patológica y clínica en el Hospital Jackson Memorial de la ciudad de Miami. Posteriormente hizo un fellowship en citopatología en la misma institución. Actualmente Mónica es profesora de patología de la Universidad de Miami, directora del servicio y fellowship de citología y patología gastrointestinal. También Mónica es la directora de calidad y mejoramiento de procesos. Pero sobre todo, Mónica es una gran amiga y siempre tiene la mejor disposición de compartir sus conocimientos con nosotros, y cuando la invitamos siempre viene a Colombia a enseñarnos. Mónica, gracias por ser tan querida y apoyarnos tanto, y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Siempre lo digo, para mí es un honor participar en los congresos que se realizan en Colombia en patología y sobre todo en citología. Hoy vamos a hablar del diagnóstico diferencial de las lesiones glandulares cervicovaginales. Entonces voy a compartir mi pantalla.
¿Me dejan saber? ¿Están viendo mi pantalla? Ok. Como dije, vamos a hablar del diagnóstico diferencial de las lesiones glandulares en citología cervicovaginal. Sí, if I can. No me está avanzando. Entonces, Voy a aprovechar esto solo para decir que quien tiene preguntas, por favor, pueden hacerlas aquí en el chat de YouTube, que la veremos después y la preguntamos a doctora Mónica al final de la presentación, ¿ok? Ok, vamos a ver si otra vez, si hago voy a volver a cerrarlo para ver si lo puedo compartir con ustedes. No me quiere cerrar ahora. Bueno, ya, cerró. Vamos a volverlo a abrir. Esta pantalla. Y lo voy a traer acá. Y lo vamos a compartir. Ok, perfecto. Entonces, empecemos por decir que los criterios que voy a mencionar son los que fueron publicados en el 2014 en la tercera edición del sistema Bethesda para reportar la citología cervical. Importante mencionar que en este sistema, ustedes en este sistema en esa revisión hicieron dos clarificaciones. La primera, que se añadió como nueva categoría el carcinoma endocervical in situ, como una categoría distinta, separada, y además que se subcaracterizó lo que antes llamábamos AGUS o células típicas glandulares, las subcaracterizaron dependiendo de si estábamos nosotros favoreciendo un diagnóstico reactivo o un diagnóstico neoplástico para de una mejor manera guiar al clínico en qué se podía hacer. Esta es una foto de las células endocervicales que todos conocemos. Recuerden que dependiendo de la manera que las células sean visualizadas en la laminilla, vamos a verlas, si tenemos la visión lateral, las vamos a ver empalizadas, todas paraditas de manera vertical en orden, entonces va a ser muy fácil ver su aspecto columnar, mientras que si las vemos de frente, vamos a ver en el panal de abejas. Es importante recordar que en ese panal de abejas la distancia entre núcleo y núcleo debe ser igual, lo que nos va a sugerir que son normales. Las células endometriales son más pequeñas y siempre usamos como punto de referencia en general para todas las evaluaciones de la citología cervicovaginal, usamos el núcleo de la célula intermedia. También lo usamos cuando estamos evaluando células glandulares. Si el núcleo que estamos mirando de la célula glandular es más pequeño que el núcleo de la célula intermedia, corresponde a una célula endometrial. Recuerden que las células endometriales también las vemos diferente de las células endocervicales, que las vemos dos dimensiones. En las endometriales vemos tres dimensiones, vemos más bolitas que con las endocervicales. Entonces hoy nos vamos a referir a las anormalidades epiteliales de las células glandulares. Como lo dije al principio, en la revisión tercera del sistema de Bethesda nos subcaracterizó las células endometriales o AGC como NOS, si no sabemos si son endocervicales o si son endometriales. Sabemos que no son escamosas, pero no las podemos subcaracterizar.
También nos habla de las células atípicas glandulares cuando favorecemos un proceso neoplásico. Las podemos subdividir en endocervicales favoreciendo neoplasia, endometriales favoreciendo neoplasia o en general las células glandulares que favorecen neoplasia. Parte de esta subclasificación también incluye la nueva categoría o la categoría separada del carcinoma endocervical in situ y obviamente el adenocarcinoma de origen endocervical, endometrial y el extrauterino. O el ENO es cuando no podemos subcaracterizar ese tumor. Entonces, empezando con las células atípicas endocervicales, lo que vamos a ver es un grupo de células que parecen ser endocervicales basados en su tamaño. El tamaño de los núcleos va a ser más grande que el tamaño de los núcleos de las células intermedias escamosas. Van a formar grupos hipercromáticos. En bajo poder, acuérdense que cuando vemos grupos hipercromáticos, nuestro diagnóstico diferencial debe irse hacia estoy enfrente a una displasia escamosa o es un grupo glandular escamoso. Entonces, en general, es un grupo glandular atípico. En general, los dos van a ser hipercromáticos. Lo que nos va a ayudar en diferenciar el uno del otro son las características del núcleo y del citoplasma. Entonces, el núcleo, en particular en las células atípicas endocervicales, va a estar alargado, va a tener muy poco citoplasma y por lo que está alargado, las células van a estar muy superpuestas. La relación núcleo-citoplasma va a ser aumentada. No vamos a poder distinguir claramente los bordes como lo veíamos antes cuando en las células benignas que vemos el panal de abejas con sus bordes claramente definidos. Acá todo va a estar superpuesto y va a tener unos bordes mal definidos. Debe haber ausencia o un núcleo pequeño. El núcleo tiende a ser elongado y irregular y la cromatina va a ser fina con un poquitico de cromatina gruesa alternando en el núcleo. Y esta es una microfotografía de las células endocervicales. Aquí vemos las dos células superficiales escamosas, una célula intermedia, y en el lado derecho vemos este grupo de células glandulares. Sabemos que son glandulares porque al verlas notamos que tienen su aspecto, su apariencia columnar, pero los núcleos no se respetan entre ellos, están muy sobremontados, muy superpuestos. La cromatina es un poquito más gruesa de la cromatina usual que vemos en las células normales y definitivamente hay una pseudoestratificación de los núcleos. Estas son las que vamos a llamar atípicas endocervicales porque primero, por su aspecto columnar, sabemos que son endocervicales, pero atípicas porque tienen la superposición, la cromatina normal y la pseudoestratificación. Este grupo es otra vista de esas células endocervicales, pero más la vista más frontal, donde vamos a ver que hay diferencia en el tamaño de los núcleos. No van a ser esos núcleos uniformes que se respetan entre ellos, van a ser núcleos de diferentes tamaños, pero definitivamente más grandes que el tamaño de las células, que el núcleo de las células intermedias, o más grande que los neutrófilos que ustedes ven en esta foto. Acuérdense que a veces no tenemos células intermedias para tomarlas como punto de referencia de si nuestro núcleo es más grande o más pequeño, entonces usamos el tamaño completo del neutrófilo. Hola Mónica, perdón. Están preguntando si la puede poner en modo presentación. Es que creo que la pantalla que me está dando en modo presentación es la otra. Vamos a cambiarla. Porque las personas que están viendo la presentación en móvil, en el celular, no están viendo muy bien. Ok, ya, entonces es que creo que me está sharing la pantalla que no ves, pero ya les voy a compartir la otra pantalla. Vamos a compartir esta. Creo que perdemos, doctora Mónica. ¿Mónica?
Mónica, ¿no estás? O la voy a... Esperanza, ¿se puedes llamar Mónica, por favor? Porque creo que la internet no estás, ella no está conectada. Qué pena, porque había, había muchísimas personas que estaban solicitando que la ponga en modo de presentación y yo la molesté para eso, pero creo que cayó la internet. Pero vamos a esperar ahora. Perdón, son estos problemas tecnológicos. Buenas tardes, Eduardo Alcaraz desde España. Dice, Mónica, no nos dejes. No, estamos la llamando. Tranquilo, esperamos. Gracias, Martín. Tenemos 227 personas. Son muchísimas personas que están conectados con nosotros para los webinars de la Slack. Espero verlos todos en el Congreso el próximo año en Cartagena. Gracias, Gabriela. Lo esperamos pronto en Perú, sí. Voy a estar en Jopao. Saludos, León, de México. Gracias. Pronto, listo. Mónica. No sé qué pasó. No, tranquilo, sí. Ahora está bien. Ok, déjame ver si avanza. Es que ese no me avanza. Cuando lo pongo en modo no me avanza. ¿Avanza o no? No, mira, no avanza. Ok, entonces hay que hacer en modo no presentación. Perdón a todos, pero tenemos que hacerlo en modo no presentación. Puedo intentar. No sé por qué no me avanza cuando se me va a esa. Ups. Si le cambio el display. No, creo que nos toca, porque no me avanza cuando lo tengo en la otra. Puedo aumentarle el tamaño de esta, definitivamente. What about like this? Así. Ok. Bueno, casi presentación. Entonces estábamos hablando de las células endocervicales. Hay que hacer hay que share. Hay que share, ok. Listo. Ok. Entonces, estamos hablando de las células típicas endocervicales que tienen que tienen diferentes tamaños, como en la fotografía en la microfotografía que está acá presentada, y usamos de referencia el tamaño. Si no tenemos una célula intermedia cercana a un núcleo, usamos el tamaño completo del neutrófilo para establecer cuál es el tamaño normal de la célula. Recuérdense que el área más o menos de una célula, del núcleo de una célula endocervical es más o menos 50 micras cuadradas. Ok.
Esta es otra visión de las células endocervicales, un aumento más grande que nos va a mostrar el grado de anisonucleosis que tienen las células de diferentes tamaños de los núcleos y su grado de sobreposición entre ellas. Noten que no vemos mitosis. En el momento en que nosotros veamos mitosis, ya completamente el diagnóstico nos debe cambiar. Ya empezamos a pensar en que es un proceso maligno, no simplemente atipia. Entonces, el diagnóstico diferencial de las células atípicas glandulares es la metaplasia tubárica. Acá vemos un grupo de células que son columnares, por eso estamos en el diagnóstico de células diferencial de células endocervicales. Estas también van a ser columnares, para mostrar también la superposición de núcleos. Sin embargo, los núcleos en la metaplasia tubal tienden a tener el mismo tamaño. Y lo más importante, que tienen cilia. Ustedes notan, siempre tenemos que mirar en la periferia de los grupos y en la periferia van a notar la cilia. Este es un aumento mayor, mostrándonos que estas células van a tener una cromatina que no es tan fina, va a ser más granular, más hipercromática que la de las células endocervicales, y van a notar también la cilia en la parte apical de la célula. Otro diagnóstico, siguiente que vamos a hablar es de las células atípicas endometriales. Primero que todo, cuando examinamos estos grupos glandulares, sabemos que son células endometriales o que parecen células endometriales basados en el tamaño. Al compararlas con el tamaño del núcleo de la célula intermedia, van a ser más pequeñas. Van a formar grupos tridimensionales que pueden ser muy apretados o pueden ser sueltos, formando agregados sueltos. El núcleo va a estar más alargado de lo usual, el citoplasma va a ser escaso y la relación núcleo-citoplasma va a ser en general un poquito aumentada. La cromatina también va a ser más, es similar a las células atípicas endocervicales, la cromatina va a ser un poquito más oscura, no hay nucleolo, el núcleo es elongado. La clave aquí es el tamaño, que van a ser más pequeñas de lo que pensaríamos que es el tamaño de las células endocervicales. Y estas son células endometriales atípicas. Noten que hay diferencia de tamaño. Primero que son más pequeñas. Acá tenemos un núcleo de una célula intermedia. Entonces estas células son más pequeñas. Van a estar muy amontonadas, muy apretujadas, muy superpuestas. Y la cromatina es más oscura, más hipercromática de lo usual. Acá este es en base líquida, un aumento mayor de una muestra en base líquida. Nos van a mostrar los bordes nucleares que están bien definidos, porque si empezamos a tener bordes nucleares muy definidos, muy irregulares, ya nuestro diagnóstico empieza a cambiar de atipia a pensar más en un adenocarcinoma. La cromatina es un poquito más gruesa y vemos muchos grumitos de cromatina. La relación núcleo-citoplasma es un poquito más alta de las células normales endocervicales, endometriales. Y este es otro grupo de células endometriales, lo mismo. Son más pequeñas que las células intermedias. Aquí ustedes notan algunas células intermedias. Aquí hay unas células también intermedias un poquito reactivas. Entonces son más pequeñas, van a estar muy apretadas, van a estar formando este grupo tridimensional, pero los bordes nucleares son muy bien definidos, muy regulares. El diagnóstico diferencial cuando tenemos células atípicas endometriales incluye el más importante, los cambios secundarios al dispositivo intrauterino. La clave para este diagnóstico diferencial es identificar las vacuolas en el citoplasma. Vemos una célula que está vacuolada con un núcleo que es relativamente reactivo, nada más, como ustedes ven acá. Este núcleo tiene los bordes bien definidos, tiene un nucleolo, no muy grande, pero tiene nucleolo. La cromatina está muy fina, muy clara, y solamente vemos la vacuola en el citoplasma de la célula.
Las llamamos células atípicas glandulares NOS cuando no sabemos si son endocervicales o endometriales. Ese diagnóstico usualmente no es común porque usualmente somos capaces de diferenciar la una de la otra, pero cuando no podemos tenemos que usar esta categoría, por lo menos para establecer que son glandulares atípicas no escamosas, que el manejo es completamente diferente para el clínico. Este es un estudio que fue publicado en el 2017 y nos muestra de los números el resultado del HPV en pacientes que tuvieron células atípicas glandulares. Y ahí podemos ver que de todos los casos en general, un gran porcentaje, casi la mitad, fueron diagnosticados NOS. Y de esos fue positivo para virus del papiloma humano un 20% nada más. De este artículo también es importante establecer que las células glandulares cervicales, frecuentemente representan una displasia escamosa. No siempre que nosotros hacemos el diagnóstico de células glandulares realmente son glandulares. En un porcentaje alto de casos, como ustedes pueden ver acá, el 66% de porcentaje alto de casos, 217 de los 2.000 casos y 56 de los 2.000 casos representaron displasia escamosa. Es importante correlacionar siempre sus resultados con el porcentaje, estos hallazgos es importante correlacionarlo con el resultado del virus del papiloma humano, porque si estamos haciendo un diagnóstico de células atípicas glandulares, que muy frecuentemente lo vemos en patologías benignas, en pólipos, en metaplasia tubovárica, en dispositivo intrauterino, si ese resultado está acompañado de un resultado positivo de alto riesgo, definitivamente es un proceso premaligno, que puede ser o escamoso o glandular. Entonces, esa correlación es siempre muy importante. Y aquí lo vemos, de los casos de células atípicas glandulares que están asociados con neoplasia intrauterina escamosa o con in situ, con adenocarcinoma. Primero que todo, la frecuencia de las células glandulares atípicas cuando estamos leyendo PAPs, citologías cervicovaginales, es muy baja. Solamente en un 0,3% en estos estudios hechos publicados en el año 2000 en los archivos de patología y medicina de laboratorio. Hasta la mitad de los casos, el 54%, correspondió a displasia de alto grado escamosa. Solamente hasta un 8% correspondió a un carcinoma in situ de endocervical. Y asociado a adenocarcinoma, solamente un 10%. Entonces, como ven, la minoría fueron realmente asociados con una patología glandular. La mayoría representaban una patología benigna o escamosa. Llamamos células endocervicales que favorecen un proceso neoplásico. Cuando los grupos son más hipercromáticos, definitivamente hay una relación núcleo-citoplasma más alta y hay vemos la superposición de los núcleos, vemos la pseudoestratificación, pero las dos últimas características son las más importantes para ayudarnos a favorecer una neoplasia. Es que vemos el emplumado de los bordes del grupo, o también vemos grupos que pareciera que estuvieran formando rosetas como si fueran glándulas. Y este es el alto poder de esas células, alta magnificación de esas células endocervicales con superposición de los núcleos. Noten que la cromatina ya no es tan fina. Hay unos grumitos de cromatina en el núcleo. Hay definitivamente superposición y hay pseudoestratificación. Y les voy a mostrar otro grupo donde definitivamente vamos a ver el emplumado.
el Federin. No lo tengo acá. Cuando estemos en el adenocarcinoma in situ, les voy a mostrar el Federin. Este grupo también favorece neoplasma porque hay mucha anisonucleosis. Hay mucha diferenciación en el tamaño de núcleo al otro y vemos dentro del grupo células atípicas y también vemos las más células atípicas sueltas donde hay indentación y irregularidad de los bordes nucleares. Llamamos células endometriales atípicas favoreciendo el proceso neoplástico cuando hay más, cuando la relación núcleo-cytoplasmic ratio está aún más aumentada, cuando los borders son, la superposición de los núcleos es aún más alta que lo usual, y aquí vemos un grupo de esos, ¿no? Sabemos que son grupos endometriales porque las células son los núcleos de las células son casi el mismo tamaño de los neutrófilos. Vemos la diferenciación de tamaño que hay entre las células y vemos que casi que no hay citoplasma. Definitivamente se está perdiendo el citoplasma, tiene una relación núcleo-citoplasma aumentada. El adenocarcinoma in situ es cuando esas células atípicas endocervicales que ya hemos revisado hoy, además tienen claramente un Federin, un emplumado en la periferia del grupo. Las células van a tener más alargamiento nuclear, la relación núcleo-citoplasma va a ser aún más elevada y se vuelven más hipercromáticas. Este es un bajo poder de un grupo de un carcinoma in situ. Noten que casi no se ve citoplasma. La relación núcleo-célula es tan elevada que el citoplasma realmente es mínimo. Aquí las vemos en otro grupito y noten que hacia la periferia lo que estamos viendo es los núcleos. Este es el alto poder de ese mismo. Y lo que pasa en las células en emplumado es que hay una inversión de la polarización de la célula. Entonces vamos a ver los citoplasmas dentro del grupo. Vamos a ver el citoplasma hacia el centro y los núcleos hacia la periferia, como están acá. Núcleos hacia la periferia. La cromatina es el núcleo es un poquito más hipercromático. Hay definitivamente un grado de anisonucleosis. Unos núcleos son más pequeños, otros son muy grandes. Hay nucleolo pequeño, pero evidente. Y la cromatina es más gruesa todavía. Y este es otro ejemplo de bajo poder de las células del Federin o el emplumado, mostrando que es importante revisar la periferia y aquí nos está dando el diagnóstico, ¿no? El núcleo está hacia la periferia del grupo y el citoplasma está apuntando hacia el centro del grupo. Establecemos el diagnóstico de adenocarcinoma endocervical cuando vemos grupos de 2 dimensiones o sábanas que están conformadas por células que tienen un citoplasma granular o vacuolizado, que los núcleos están muy superpuestos, están en empalizada y están suroestratificados. Hay más irregularidad de los núcleos que la que hemos venido viendo en atipia y en carcinoma in situ. Hay más pleomorfismo o cambios de diferencia en el tamaño de los núcleos que lo que hemos venido revisando hasta ahora. El nucleolo es prominente, es un nucleolo grande que es muy evidente en mediano poder y vemos tumor diátesis en el background. Y este es un caso de adenocarcinoma in situ. Entonces noten que la cromatina es mucho más gruesa, hay muchos más nucleolos que los que hemos venido mirando hasta ahora, más superposición de las células, o casi que no hay citoplasma, y si hubiera una mitosis sería la puntica de la cereza en la puntica del cóctel para hacer el diagnóstico de adenocarcinoma endocervical. Este es otro grupo, sabemos que son endocervicales porque son más grandes, los núcleos son muchísimo más grandes que los neutrófilos que tenemos acá.
Y en esta fotografía que les estoy mostrando están unas células endocervicales normales en la parte de abajo. Aquí vemos su apariencia columnar con su núcleo pequeño hacia la base. Comparemos este núcleo pequeño con el núcleo del adenocarcinoma, 4 o 5 veces más grande. Acuérdense que la evaluación que nosotros hacemos de el tamaño de lo que estamos examinando versus nuestro punto de referencia es clave en citología. Tantas veces más grande es esto con referencia a lo normal. Entonces, siempre que tenemos el grupo anormal al lado de un benigno, es maravilloso porque nos permite establecer esa diferencia en tamaño. Entonces, definitivamente estos núcleos son 4 o 5 veces más grandes que estos núcleos de estas pequeñas células endocervicales benignas. Tienen mucha irregularidad en los núcleos. Miren estos piquitos, hendiduras, entraditas. Tienen un nucleolo grande y tienen cromatina que es más hipercromática. Este es otro grupo de alto aumento y lo único que les quería mostrar esto es el mejor amigo de nosotros para diagnosticar carcinoma endocervical y es las mitosis. La presencia de mitosis establece el diagnóstico. Sin embargo, este grupo es muy fácil. Tiene núcleos que son 4, 5, 6 veces más grandes de lo que esperaríamos. Están montados todos. Vemos uno que otro nucleolo. Probablemente está muy oscuro, pero esta solo está mostrando un nucleolo. Vemos la irregularidad de los bordes nucleares y la mitosis que definitivamente nos define el diagnóstico. Las células endocervicales, el carcinoma usualmente se presenta en grupos de 2 dimensiones, pero también se pueden presentar células aisladas. Y este es un caso que tenía células aisladas de adenocarcinoma. Este es un ejemplo, este es otro ejemplo. En particular, esta tenía mucho citoplasma. Probablemente estas células corresponden más a la parte in situ que vemos en el background, en el fondo de la lámina. Y esta es más el adenocarcinoma. Más fácil de diagnosticar cuando es mucinoso, entonces nos va a mostrar la mucina en el citoplasma. Vemos estas células vacuoladas llenas de mucina. Núcleos grandes, diferentes tamaños. El grado de anisonucleosis es característico acá. Y no tenemos una célula intermedia, pero tenemos nuestros amigos los neutrófilos que nos permiten hacer la diferenciación en tamaño. Les van a decir que estas células son unos monstruos, 4 o 5 veces más grandes, y tienen un núcleo prominente de esos diagnósticos de adenocarcinoma endocervical. Noten también que hay tumor diátesis, ¿no? Eso nos permite establecer el diagnóstico de primario del cervix en contraste con un metastático. El carcinoma endometrial, los grupos van a ser tridimensionales, van a tener los bordes, scallop borders. La cromatina es más fina, va a estar marginada hacia la periferia del núcleo. Puede haber nucleolo, pero sobre todo en los tumores grado 3, que son FIGO grado 3 del endometrio. Va a haber, las células vienen rolling, vienen bajando desde la cavidad uterina hasta el cervix cuando son capturadas en la muestra cervicovaginal. Vienen recogiendo células inflamatorias y van a formar esa bolita que va a incluir neutrófilos. También pueden tener ocasionalmente vacuolas citoplásmicas, pero en general los tumores endometriales no son, el tumor mucinoso endometrial no es muy frecuente, entonces no vamos a ver frecuentemente esto. Y también va a haber un poquito de diátesis en el fondo de la lámina, pero tiende a ser un poquito más granular y fina. Y este es un caso de adenocarcinoma endometrial. Comparemos el tamaño de estos núcleos con el tamaño de los neutrófilos o de las células intermedias, que son más o menos lo mismo. La célula tiene un nucleolo prominente y tiene mucha superposición y tienen irregularidad en los bordes nucleares. Vienen, como dije antes, pueden venir con
neutrófilos intracitoplasmáticos como esta. La clave es que evaluemos que este núcleo es anormal. Es más o menos del mismo tamaño de las células, del núcleo de las células intermedias y del neutrófilo, pero tiene una indentación acá y tiene células, tiene nucleolo prominente. Otro grupo, como dije, algunos pueden tener vacuolas. Este grupo en particular, tridimensional, tiene sus vacuolas, tiene los neutrófilos dentro del citoplasma y hay un grado de anisonucleosis importante donde no solamente los núcleos son diferentes en tamaño, sino también en la forma, son indentados, tienen hendiduras, núcleos en media luna, núcleos redondos, núcleos ovalados, todo dentro del mismo grupo. Ese pleomorfismo nos confirma el diagnóstico de adenocarcinoma y el tamaño, que son más o menos del mismo tamaño de las células intermedias, nos confirma su origen endometrial. Otro grupo mostrando exactamente lo mismo. Noten que en el fondo vemos células intermedias y el núcleo de estas células es casi que del mismo tamaño de las células, del núcleo de las células intermedias. Este grupo es tridimensional, un poquito plano, pero tridimensional y trae neutrófilos dentro del citoplasma. La mayoría de veces se forma es más frecuente verlos completamente formando una bolita. Y es importante cuando están formando esa bola casi perfecta, ese grupo tridimensional casi perfecto, mirar el fondo. Si en el fondo hay diátesis, hay inflamación, nos ayuda a confirmar el diagnóstico de primario de endometrio versus un extrauterino, una metástasis o un grupo tridimensional que venga de los ovarios y que haya viajado a través de las tubos de falopia. Otro grupo de un adenocarcinoma endometrial, un núcleo grande, más o menos del mismo tamaño de las células intermedias, con sus neutrófilos. Siempre que el grupo de adenocarcinoma tiene neutrófilos y el tamaño es el mismo, o un poquito más, un poquito menos que el de las células intermedias, que el núcleo de las células intermedias, estamos frente a un carcinoma endometrial. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Clave para diferenciar el carcinoma endocervical del endometrial. Usualmente vemos más células en el adenocarcinoma endocervical. En el endometrial vemos menos, que son las pocas que vienen viajando, que se despegaron desde allá arriba, versus las que están acá abajo en el cervix, que cuando la persona recolecta la muestra logra hacer logra tomarlas y ponerlas en la muestra. Entonces va a ver si hay más células de adenocarcinoma, favorece el endocervical, si hay menos, favorece el endometrial. Las células, como ya lo he repetido muchas veces, las células del adenocarcinoma endocervical los núcleos son más grandes que los del endometrial y usamos el núcleo de la célula intermedia como punto de referencia. Y el nucleolo tiende a ser más grande y más común en el adenocarcinoma endocervical. Es importante diferenciar los carcinomas primarios de los carcinomas metastáticos o secundarios que podemos ver en la citología cérvico-vaginal. El más frecuente que siempre vemos es el carcinoma papilar seroso, que viene viajando a través de los tubos de Fallopian y pasa a la cavidad endometrial y lo encontramos en la muestra cérvico-vaginal. Lo importante ahí es que como ese es un tumor que viene viajando, un viajero, no que está produciendo daño y necrosis en la zona, no vamos a ver tumor diátesis. El segundo tumor que podemos en frecuencia, ahí listé los 3 tumores metastáticos que podemos ver en la citología cérvico-vaginal. El segundo son tumores del estómago, tumores de breast, del seno y tumores del pulmón.
sobre todo cuando nos referimos al tumor gástrico, nos referimos al de anillo de sello. Ese adenocarcinoma de tipo difuso que hace casi que las células individuales nada más, ese es el que vamos a ver más frecuentemente. El carcinoma de Brest, que va a ser esas bolas en cañón, parecido a lo que hacen en la cavidad pleural, en los líquidos pleurales. Y entonces ese que forma las bolitas es el que realmente nos va a confundir un poquito con el endometrial, porque hacen ese grupo tridimensional. Cuando estamos frente a esta situación en que tenemos un adenocarcinoma, siempre es importante hacer las tinciones de inmunohistoquímica para clarificar. En citología usualmente tenemos material limitado para hacerlo, entonces nos toca usar el mismo extendido que tenemos, con el que se hizo el diagnóstico, para hacer la tinción. Ya hemos presentado varias veces el método que usamos para las tinciones de inmunohistoquímica, de desteñir la lámina y teñirla con el marcador, y siempre, y no hemos tenido dificultades, siempre nos ha dado buenos resultados. El tercer tipo de carcinoma que podemos ver metastático, obviamente no es muy frecuente, es el melanoma. Tenemos que pensar en ese tumor que parece, pero no es exactamente endocervical, no es exactamente endometrial y no lo puedo ubicar. Pensemos en el melanoma, siempre, no solamente en citología cervicovaginal, sino en todo lado, en tejidos, en cavidad pleural, en cualquier FNE. Acuérdense que el melanoma es el que imita a todos los tumores. Y la clave cuando estamos estableciendo este diagnóstico, lo repito nuevamente, de tumores metastáticos, es que no haya diátesis, que parezca un flotter, que parezca un extraño viajando, un intruso que se cayó en la lámina, un background, un fondo limpio, células superficiales bonitas, células escamosas intermedias bonitas, células endocervicales bonitas, todo normal, y de repente una cosa fea en la mitad, un viajero, un extraño que se apareció. Entonces, en esa circunstancia pensemos en adenocarcinoma metastático. Y este es el clásico ejemplo del carcinoma seroso papilar. Se va formando esta papila. Característicamente, si la vemos longitudinalmente, vemos la papila completa, más elongada de un eje que del otro, con núcleos con sobreposición, diferentes tamaños, nucleola, todas las características de adenocarcinoma. Podemos ver también los grupos celulares más pequeños, con vacuolas, pero el fondo tiene que ser un fondo limpio. Cuando tenemos esta situación, simplemente en la misma lámina hacemos PAX 8. En general, cuando tenemos solamente una lámina, limitado material, lo que tendemos o preferimos hacer es una tinción que nos ofrezca una lectura nuclear, porque va a ser más limpia, más clara, más fácil de leer y más concluyente. Si de casualidad, esta es una foto de un convencional, de una citología convencional. Si de casualidad ese adenocarcinoma nos viene con cuerpos de samoma, va a ser mucho más fácil. Adenocarcinoma con cuerpos de samoma, lo más seguro es que sea un carcinoma seroso de ovario. Este es un caso de estómago. Como les dije, las células van a venir como las células de anillo de sello, con su vacuola grande, su núcleo irregular, que la vacuola lo empuja hacia un lado. Aquí vamos a ver los núcleos irregulares, núcleo prominente, definitivamente carcinoma. Es pensar cuando el fondo está limpio y el resto de células que deben estar ahí, las escamosas y las glandulares están normales y solamente vemos estos extraños en la mitad de ese fondo limpio, es pensar cuál es esto es un metastático, busquemos el origen, busquemos la historia clínica de la paciente y veamos qué tinciones de inmunohistoquímica podemos hacer para confirmar el diagnóstico. ¿Y alguna pregunta? Con esta última lámina concluyo la revisión de las
de la citología cervicovaginal y las lesiones glandulares primarias y metastáticas. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias por tu presentación, hermosa, muy buena. Creo que fue muy provechosa para todos. Y abro para preguntas. Por favor, hagan tus preguntas en el chat de YouTube. La estamos esperando y así que tengamos preguntas, la contestamos. Irma, mi amiga Irma de México, dice que una excelente presentación. Gracias, Irma. Carolina, muchas gracias. Excelente presentación. Había una pregunta antes que estaba aquí de Orlando Calderón. ¿Es posible diferenciar adenocarcinoma no asociado a HPV y HPV asociado? No, por morfología no. No, realmente dependemos de morfología pura, no. Pero el adenocarcinoma, sí, lo que nosotros hacemos es, si no tenemos muestra que se haya mandado para el papiloma, le hacemos el P16. Okay. El P16 positivo lo usamos como un surrogate para la infección de VPH. Y yo tengo una pregunta. En mi hospital, lo que hacemos es que todos los casos con diagnóstico de AGUS, con diagnóstico de lesiones glandulares atípicas, hacemos test molecular de HPV reflexo. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Hace también? ¿Cómo maneja estos casos? Bueno, nosotros sí, a ASCUS y AGUS en general les hacemos reflexo para HPV. Okay. Sí, porque lo hacemos lo mismo. Quería saber tu experiencia y cómo lo hacen. Sí. AGUS en general no, como lo dije en la presentación, no es un diagnóstico común, ¿no? No es un diagnóstico común y con frecuencia nuestra experiencia es que es más para nosotros, dentro de lo poco común que son las lesiones glandulares, lo más frecuente que hacemos es diagnosticar el adenocarcinoma que llamarla AGUS. Okay. O la dejamos benigna reactiva o la llamamos maligna, pero en general AGUS es una categoría que usamos muy poco. Miriam Mosquera, hay una pregunta. Si encuentro células de adenocarcinoma y también lesiones escamosa, ¿cómo es mejor reportar? Toca reportar las dos, ¿no? Acuérdense que el sistema de Bethesda nos dice reporten cada categoría. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene la lesión escamosa de alto grado, relacionada con un virus de papiloma de alto grado, y la relación y la lesión glandular, adenocarcinoma o in situ o invasivo, que también se va a asociar con el mismo HPV, porque como es el mismo virus papiloma, ellos pueden tener las dos comitantemente. Y además tiene una tricomona, tengo que usar cada línea para diagnosticar cada cosa. Tiene tricomona, tiene cándida, tiene la lesión escamosa y tiene la lesión glandular. Todo hay que mencionarlo. Próximo pregunta de Maribel Correa. ¿Cuál es el índice de calidad diagnóstico tanto de AGUS como de ASCUS? Gracias. Bueno, nosotros seguimos las guías del Colegio Americano de Patólogos, ¿no? Para AGUS en especial no hay un porcentaje que se deba seguir. Es muy bajito, como lo dije, 0,3%, 0,5% de las muestras van a tener ese diagnóstico. Es más el seguimiento que hacemos con ASCUS porque las lesiones escamosas son más frecuentes. Y acuérdense que lo que hace el Colegio Americano es que evalúa a cada patólogo y a cada citotecnólogo con el número de casos que ellas llaman ASCUS sobre el número de casos que llamaron displasia. Y eso nos tiene que dar un porcentaje. Se busca que ese porcentaje sea, y existe una tabla que uno se compara para ver si uno está en el percentil 50, en el percentil 90, en el percentil 75, 90, 25, y si ya se pasa el percentil 90, significando que estoy por los grados de displasia de bajo y alto grado que tengo más ASCUS de los que debería tener basados en esa tabla. Si me paso de ese percentil 90, tengo que hacer un programa de mejoramiento de ese patólogo o de su citotecnólogo. Perfecto. Muy interesante, importantísimo eso. Yo tengo una pregunta, Mauro. Claro, por favor, Esperanza. Mónica, fuera de plumaje, los grupos con disposición papilar, ¿los consideras
dentro de las glandulares atípicas que favorecen neoplasia, raya adenocarcinoma in situ? Sí, claro. El papilar es casi que una cosa tridimensional. Ya inmediatamente cuando tú ya te pierdes ya no estás en dos, especialmente si son endocervicales o si son grandes, ya tridimensionales y papilares, ya tú favoreces neoplasia. Perfecto. Yo creo que la presentación fue maravillosa. Las imágenes estaban muy buenas. Y el solito problema que tuvimos en el medio de la presentación con la internet, pero el restante fue exitoso. Muchísimas gracias, Mónica. Te vamos a volver a invitar, Mónica. Con mucho gusto. Y muchísimas gracias por tenerla. La esperamos en Cartagena, ¿no? Allí estaré. Sí, para ver a todos mis amigos. ¿Esperanza quiere decir algo o no? No, que esperamos a Mónica en Cartagena, que si Dios lo permite nos hará un taller de estas lesiones que va a ser muy, muy interesante y muy bonito. Sí, muchísimas gracias. Sí, Mónica. Estuvimos preparando con la doctora Carolina Piedradita esta base, estas láminas que vamos a usar en ese taller que vamos a hacer de citología cérvico-vaginal en base líquida. Perfecto. Lo quiero agradecer nuevamente por la presentación, fue buenísima, a Esperanza, y decir que el próximo mes tendremos el webinar, el próximo webinar de la Slack en agosto, que vamos a proporcionar, y los esperamos aquí nuevamente todos los meses para los webinars que vamos siguiendo, y también los webinars pre-congreso de Cartagena en abril. Muchísimas gracias, Mónica. Esperanzas, muchas gracias. Y la presentación estará en YouTube de la Slack para los que no pueden, para los que quieren ver nuevamente, cuando quieran, están en YouTube de la Slack, ¿ok? Muchísimas gracias a los dos. Hasta el próximo mes. Gracias, Mónica. Un abrazo virtual para todos. Gracias, lo mismo.